Gracias por estar en este Smart Webinar poderoso de Data Alfabetización con Sergio Maradiaga y Ramiro Casó. Bienvenidos Ramiro, bienvenidos Sergio y bienvenidos a todos los participantes que ya se suman con nosotros a este poderoso Smart Webinar. Contarles un poco sobre los Smart Webinars. Como sabrán, pues es un espacio creado por Graduados de Zamorano con el objetivo de crear espacios de aprendizaje que tengan relación con el desarrollo personal, economía, finanzas, talento humano, emprendimiento, agricultura, obviamente. Queremos darle las gracias a GEAP Internacional por el apoyo que nos han brindado durante todos estos Smart Webinars que llevamos, a toda la gente que está detrás en la coordinación de los Smart Webinars para tener ponentes de la talla que tenemos el día de hoy, a todos ustedes asistentes que nos acompañan y especialmente a nuestros dos ponentes del día de hoy, Ramiro y Sergio. Quiero contar un poco sobre los ponentes y Sergio nos comparte: toda mi carrera ha evolucionado en torno a nuevas oportunidades de negocio y proyectos de innovación, algunos de ellos relacionados con el campo de las energías renovables, proyectos agrícolas, proyectos industriales, con desarrollos y adelantos tecnológicos para la producción local y los mercados de exportación. También he desarrollado excelentes habilidades en el área de ventas corporativas y todo lo relacionado con la innovación tecnológica. Estoy muy centrado en los procesos de mejora continua, capitalización de las oportunidades de mejora, seguridad industrial y ahorro de energía dentro de las organizaciones. Sergio ha trabajado en Europa, Asia y América Latina en desarrollo de negocios, empresas como Cargill y Corporación Dinant, máster en Business Analytics del INCAE Business School de la primera generación, ingeniero agrónomo de la clase Theta 00. Sergio, bienvenido. Muchas gracias, Ricardo. Rodrigo. Ahora quiero presentar a Ramiro. Gracias, Ramiro, por estar acá. Ramiro Casó ha desarrollado su carrera en dos áreas: la comunicación y la docencia. Asimismo, psicólogo de profesión. En la primera ha trabajado como planificador estratégico en importantes agencias de publicidad como lo son JWT, Publicis, Draft, FCB y BBDO. En el área docente se inició como profesor en la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello y en el Centro Internacional de Actualización Profesional de la misma universidad. En el área de comunicación, su trabajo se centró en el desarrollo de estrategias de comunicación, usando siempre la psicología como punto de partida, pero también en el estudio y la discusión de la persuasión como proceso psicológico y las variables que lo componen. Actualmente, Ramiro trabaja como investigador en INCAE Business School, colaborando con la facultad en las áreas de mercadeo, negociación y toma de decisiones. Es profesor de los cursos Predictive Analytics 1 y Advanced Marketing Analytics en INCAE. En septiembre iniciará sus estudios doctorales en Erasmus Rotterdam Institute of Management en Holanda y es egresado con altos honores del Executive MBA y el Executive Master in Business Analytics, ambos de INCAE. Ramiro, Sergio, bienvenidos. Siéntanse en su casa y los invitamos a que empiecen, por favor, su presentación. Un placer que estén con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo y Sergio. Es un placer, creo, Sergio, aquí arranco de una vez, ¿verdad? Y si querés, lo que podemos hacer es que en cualquier momento me interrumpen. Yo ahorita no estoy viendo las cámaras porque tengo mis dos monitores puestos para la presentación, para que fluya bien. Pero bueno, creo que las reglas van a ser, yo hago la presentación, que espero me tome unos 30, 40 minutos, y después abrimos espacio para preguntas. ¿Les parece? Es correcto. De alguna forma lo que yo voy a ir haciendo con Ramiro es que de un poco modulando y moderando el tema, haciendo algún comentario puntual para ver si extendemos un poquito en algo que me parezca que a nivel de zamoranos nos puede interesar bastante, de repente algo que se pueda relacionar directamente a la agricultura o un ejemplo práctico muy rápido, ¿verdad? Para llevar el bullet point a lo que queremos, ¿verdad? Que es el tema agrícola, y luego seguirá fluyendo la presentación que ya la tiene sumamente estructurada Ramiro, y básicamente yo le digo que le entre, compadre. Bien. Bueno, esta era mi presentación, pero ya Rodrigo amablemente lo hizo, así que aquí simplemente lo salto.
a mí este es un tema, bueno, como vieron, yo soy egresado del máster de Data junto con Sergio, somos compañeros de la primera promoción, y el tema de Data me interesa muchísimo, me interesa por mi background como psicólogo, me interesa en mi condición actual de investigador, y me parece que las empresas hoy en día necesitan tener una orientación de data. Y para eso es importante este concepto de data literacy o data alfabetización. Entonces yo quisiera, el objetivo mío es hablar de esto, ¿no? ¿Qué es data literacy? ¿Cuál es su importancia? ¿Sí? ¿Por qué tenemos que hablar de esto? ¿Cómo se hace? Y Ramiro, voy a ir, señor. todavía no tenemos la presentación puesta, ¿ok? Ah, no tiene la presentación puesta, perdón. Perdón, mala mía. Yo voy. Gracias. Ahora sí, gracias a Ahora ti. sí, ¿verdad? Sí. Ahora sí. Entonces, lo que les decía, ¿no? ¿Qué es data literacy y cuál es su importancia? ¿No? De eso quiero hablar. Entonces, para empezar, quiero empezar señalando lo obvio, ¿no? A mí me gusta hacer las presentaciones hablando primero con un contexto y después de eso vamos moviéndonos hacia adelante. Y lo obvio es esto, ¿no? Ahí pueden ver un videíto, no tiene sonido, así que no se preocupen por eso, en donde vemos todas las tecnologías de robótica, impresión 3D, tecnologías digitales, etcétera, ¿no? Y lo cierto es que nosotros estamos viviendo ahorita una profunda digitalización. Y si algo ha hecho el COVID que nos tiene a todos sumergidos en una gran incertidumbre, es digitalizarnos aún más, ¿no? ¿Por qué se da esta digitalización? Bueno, esta digitalización se da porque lo que este señor dijo hace más de 60 años, Gordon Moore, uno de los fundadores de Intel, se ha ido cumpliendo a carta cabal. Gordon Moore estableció la llamada ley de Moore, en donde él decía que el número de microprocesadores se dispara cada 18 meses y su costo se reduce a la mitad, ¿no? Entonces, aquí pueden ver, por ejemplo, yo creo que aquí voy a lograr dibujar más o menos conmigo. Ven el cambio que hemos tenido en los últimos apenas menos de 20 años, cómo esto ha subido de forma exponencial, ¿no? Yo tengo 12 años viviendo en Centroamérica y en ese lapso de tiempo, que es más o menos por acá, el mundo se ha dado vuelta completamente. No solamente con este tema, sino también con otros temas, como por ejemplo un minutito que se quedó aquí pegada la anotación. Otros temas como estos, ¿sí? Se quedó pegada se dan cuenta aquí, esto es la velocidad del procesamiento, ¿no? de la información. También igual, esto le llaman hockey stick figure, ¿verdad? Que caracteriza al desarrollo de la tecnología hoy en día. Entonces, es tecnología más potente, más barata, y eso lo que ha hecho es que vivamos en un mundo en donde prácticamente todo está digitalizado. Estamos en un mundo inundado de mobile apps, estamos con un mundo del Internet of Things, estamos en el mundo de los asistentes digitales, que no sé si ustedes tienen Alexa, ahí la tengo yo, y la menciono y se prende. Tenemos el mundo de inteligencia artificial, quizás con Watson, uno de los más famosos, pero ciertamente... Eso no lo sé. Ahí está Alexa. IBM Watson, quizás el más importante. Y todo esto tiene enormes aplicaciones, por ejemplo, en el manejo de la cadena de suministros, en el manejo de finanzas y, por supuesto, en marketing. Ya voy a cerrar la ventana porque aquí empezó a caer un aguacero terrible. Entonces, ciertamente, estamos a la orden del día con el tema de data, ¿sí? Para que tengan una idea lo que significa la data. Hace poco tiempo, todo el Internet era 50 zettabytes, ¿sí? Hoy, 5, perdón. Hoy estamos hablando de 50 zettabytes el tamaño de Internet. Si se preguntan qué es un zettabyte, es esto. Son 50.000 millones de terabytes en data que se están generando en el mundo hoy en día. Es una barbaridad de datos. Lo importante de esto es esto. En un mundo digitalizado, absolutamente todo es medible. Cuando digo todo, me refiero a todo. No sé cuántos de ustedes tendrán, por ejemplo, smartwatches como estos. Esto es el Fitbit. Fitbit tiene una serie de productos que te pueden medir tu actividad física de distintas maneras. Tienen una balanza. Tienen un dashboard impresionante en el que se puede ver cómo dormiste, cuánto caminaste, tu frecuencia cardíaca, etc. Y eso es de lo común, ¿no? Para que tengan una idea de la cantidad de cosas que está pasando con la data. Hoy hay, por ejemplo,
emprendimientos que están midiendo el estado de ánimo de la gente, como este de Mood Panda, ¿sí? O aplicaciones médicas verdaderamente increíbles, como este de OneDrop, que es para pacientes diabéticos, que ellos no solamente desarrollan este aparatito que es el glucómetro, sino toda una red social de personas que sufren de diabetes tipo 1 o 2, y entonces van contando sus experiencias, van mostrando, van recogiendo un montón de data de cómo la gente, cuál es su nivel de azúcar, qué es lo que come, etcétera, etcétera. Apps de productividad, como este Rescue Time, que mide qué es lo que está haciendo tu computadora todos los días y te da un Productivity Score. Este es un ejemplo mío, absolutamente fabricado para que ustedes piensen que yo soy una persona muy productiva. Pero ves, te va diciendo en qué estás gastando el tiempo, en cosas de design, composition, business, etcétera. ¿Quieren meditar? Hay aplicaciones de meditación que miden cuánto es tu promedio de meditación al día, cuántas sesiones, etcétera, etcétera. Y ni hablar de lo que hacen los gigantes tipo Google, que para todo nos tienen un profile. Ese es mi profile de Google. Y si ustedes tienen una cuenta de Gmail en su teléfono, muy probable que Google los esté rastreando todo el tiempo. Este es un mapa de la ciudad de San José. Y este es Google midiendo mi commute, como le llaman los americanos, que es el tiempo que tardo yo en trasladarme de un lugar a otro. Vean ahí, saben a qué hora salgo, cuánto tardo. Ese es la ida de mi casa al Incal. Ramiro. Señor. Sí, solo apuntando un poco de tus comentarios de dónde nace todo esto. O sea, si tú te acordás, en una de las clases de Quintanilla, nos dice, esto es, hay tanta data que esto es como el contador de pasos en la pata de la vaca, ¿no? Correcto. Hubo en algún momento inicios en Big Data que vinieron de la agricultura. Claro. Y modelos aparecieron, por ejemplo, del patrón de movimiento de la vaca y cómo ese patrón de movimiento estaba relacionado directamente a los momentos de la temporada de celo. Entonces, de esta forma, y utilizando estadística, se lograron incrementar los porcentajes de preñez en los hatos lecheros, por ejemplo. ¿Por qué? Porque había un contador en la pata de la vaca, y ese es el Internet de las cosas. Eso nos lleva a sacar de alguna forma modelos, y el tener esa data nos lleva a potencializar instrumentos, que es lo que está ahora mismo Ramiro explicándoles, pero hay connotaciones fuertes del nacimiento también a través de cosas agrícolas, ¿no? Claro. Bueno, por ejemplo, una empresa que lo está haciendo muy bien es John Deere. John Deere tiene un tema de tecnología de mapeo satelital, con drones, con manejo digitalizado de tractores para temas de siembra, cosecha, etc. Yo no sé nada de agronomía, pero uno de los avances, por ejemplo, el uso de pesticidas, las dosis de los pesticidas, los tiempos en los que se echan, toda esa data se está recogiendo, ¿no? Y se hacen unas cosas verdaderamente impresionantes, ¿no? Otro ejemplo, los grandes retailers como Walmart, Target y Amazon, todos ellos también están generando una cantidad de datos impresionante y están midiendo todo el tiempo lo que estamos haciendo. Y esto se traduce en lo que en inglés llaman digital footprint, ¿verdad? O la huella digital. Por donde vamos caminando vamos dejando una huella de datos, ¿sí? Inclusive las vacas, que me parece un fantástico ejemplo, ¿sí? Los temas de animales y del agro, como estamos señalando ahorita, se puede tener una cantidad de mediciones, cuánto se desplazan, bueno, por supuesto toda la data que hay atmosférica y climatológica es muy importante, que eso es una de las áreas donde más data se ha recogido históricamente, dicho sea de paso, ¿no? Y de eso hay APIs y hay cantidades de proveedores de información, de forecast, de datos de eso, ¿no? Pero a donde yo quiero llegar con toda esta reflexión es a este punto, ¿sí? Que es una frase, a mí me gusta resumirla con una frase de este escritor francés que se llamó Paul Valéry, que él decía, el futuro ya no es lo que solía ser. Y eso es absolutamente cierto, ¿sí? El futuro es otra cosa hoy en día. Y a mí me parece una frase, obviamente tiene un toque de humor, pues este hombre lo dijo esto a finales, a mediados del siglo XX. Imagínate lo que pensaría Paul Valéry si estuviera vivo hoy. ¿Sí? Es decir, bueno, eso que pensamos que era el futuro es otra cosa, ¿no? Entonces eso es lo obvio, ¿no? ¿Qué es lo no tan obvio? Y aquí es donde quiero centrarme un poquito. Bueno, lo no tan obvio es que data en sí misma no es suficiente. Si no sirve solamente con ponerle a la vaca el podómetro para que medirle cuánto camina, tenemos que saber qué hacer con ella, ¿no? Porque nosotros, la data en sí misma es información inconexa, yo necesito ir clasificándola. Y en la maestría, por ejemplo, Sergio se recordará todo el énfasis que hacía este profesor querido, nuestro Quintanilla,
en el tema de data, lo que llaman data cleaning o tidying data, ¿no? Tengo que transformar esa data en información y después con modelos transformo esa data en conocimiento, ¿sí? Eso es muy, muy importante. Y por eso es que uno puede seguir el orden lógico de tengo buena data, de la data se desprenden grandes insights y de los insights viene el gran profit, ¿sí? La gran utilidad. Y esto aplica para cualquier tipo de negocio, para cualquier tipo de negocio. ¿Okay? Entonces, la transformación de datos en información accionable es un elemento clave en el éxito de las empresas hoy en día. Punto. Eso no hay ninguna duda. Y para muestra, este señor, que es el profesor Thomas Davenport, es profesor y autor de varios libros, él es de Babson College, él dice, en tiempos en los que muchas empresas en diversas industrias ofrecen productos similares y utilizan tecnología comparable, los procesos de alto rendimiento son quizá el último punto real de diferenciación. Muchos de los elementos diferenciales del pasado ya no existen. Las ventajas geográficas dejan de tener importancia en economías globalizadas, las tecnologías propietarias se copian muy rápido y la innovación es cada vez más difícil de alcanzar. Lo que diferencia, y esta es la parte que quiero subrayar, lo que diferencia, lo que queda para competir es poder ejecutar con la máxima eficiencia y efectividad y tomar las decisiones de negocio más inteligentes posibles. ¿Sí? Y ahí es donde entra todo este tema del Business Analytics. ¿Sí? Y por eso es que es tan importante. No vamos a entrar mucho en detalle de lo que se puede hacer con Business Analytics, vamos a ver algunos ejemplos. Pero vean, esta es una matriz tomada del libro de Competing on Analytics Davenport, que a mí me gusta mucho, porque aquí lo que dice es que mientras más sofisticado seas en el uso de datos, más competitivo serás, ¿no? Y aquí hay los distintos tipos de analytics. Los más básicos son los descriptivos. Puedo hacer análisis predictivo, por ejemplo, modelos de clasificación y de predicción. Prescriptivo, que toman decisiones casi en tiempo real. Y, por supuesto, machine learning y análisis autónomo, que es lo más sofisticado. ¿Sí? Pero, ¿cuál es el problema de esto? El problema de esto es que asumimos que la extracción de información valiosa es solo responsabilidad de los quants. ¿Sí? Quants se le llama a los nerdos cuantitativos, a la gente que anda con que sabe usar R, que sabe usar Python, que sabe usar RapidMiner, etc. ¿no? Y sí, ciertamente la orientación analítica es muy importante, pero no es única, propiedad única de estos chicos, ¿no? Vean aquí, esto es un estudio que hizo el MIT, que a mí me gusta mucho, es la diferencia entre las empresas de alto rendimiento y bajo rendimiento respecto al uso de datos, ¿sí? Para no detenerme demasiado en esto, vamos a ver cómo siempre las empresas de alto rendimiento tienen una diferencia sustancial en, por ejemplo, logran resultados específicos gracias al uso analítico. El 79% de las alto rendimiento versus el 39% de las de bajo usan insights desprendidos del análisis predictivo en los procesos clave de negocio, monitorean de forma rutinaria las decisiones. Vean esto, invierten más de un cuarto del presupuesto asignado a tecnologías y herramientas para el uso analíticos e invierten en la contratación de talento con competencias analíticas. Y ese último punto es una de las razones por las que yo quiero hablarles de data alfabetización. Las empresas de alto rendimiento tienen personal data alfabetizado. Ahora, ¿qué es eso? ¿Qué es la data alfabetización? Es la habilidad para leer, trabajar, analizar y debatir con datos, independientemente de tu profesión o cargo, ¿sí? Esto es muy, muy importante, ¿sí? Porque si no somos data alfabetizados, hay información valiosa que no vamos a poder obtener usando solo el sentido común. De hecho, Ramiro, esto es tan importante. Señor. Ramiro, solo pues para modular un poco ahí el tema, porque estás hablando con gente obviamente experta en el tema agrícola. Lo que tiene que entender el agrónomo o el profesional agrícola en este momento es que ese nivel de análisis, por ejemplo, agrícola, no necesariamente tienes que ser un experto agrícola para poder darle un sentido a los datos. O sea, un tipo que sepa los quants de lo que estaba hablando, en este caso, Ramiro, no son expertos agrícolas, ni son médicos, ni son de cualquier tipo de physician, ¿verdad? Pero son expertos en el método. Entonces, esa gente, sin necesidad de ser expertos y teniendo una base de datos lo suficientemente grande para predecir, pueden generar modelos que sin ser expertos llegan a conclusiones bastante importantes. Entonces, si en este caso el mercado laboral se va a ver
de alguna forma afectado, que es la antepenúltima filmina, porque la inversión se quiere hacer en profesionales que entiendan la data. Entonces, el personal, como lo va a ir explicando ahora mismo Ramiro, data alfabetizado, va a tener muchas mejores oportunidades en el mercado laboral inmediato, ¿verdad? Y puede hacer equipo con los quants o con los nerds que se dedican a hacer los modelos. Entonces, de hecho, se necesita un insight de una persona que sea de campo para ir haciendo los ajustes que requieren los modelos por razones que vamos a ver más adelante. Discúlpame, sí. Ramiro. No, buenísimo. Totalmente de acuerdo. Y quizá ese punto, subrayarlo, Sergio, es no tenés que ser un experto para tener una orientación analítica. Y ese es quizá el mensaje principal de esto, ¿no? Entonces, retomando, Gartner, que es la famosa empresa de consultoría en tecnología, dice que para este año, bueno, él probablemente lo está contando con el coronavirus, pero para el año 2020 el 80% de las organizaciones invertirán en data alfabetización de los colaboradores. Eso es muy, muy importante, sí. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué creen ustedes que el ser data alfabetizado es tan importante? Bueno, yo les voy a dar dos razones. La primera de ellas es que todos estamos en capacidad de hacerlo. Y si hay alguien aquí que dice, bueno, pero es que yo no sé, yo no soy tan cuantitativo, no sé muy bien cómo es el perfil de la gente en agronomía, a lo mejor sí son por formación ya personas muy analíticas y muy de datos y muy de números, pero mucha gente se escuda en esta excusa de no, que yo soy psicólogo, yo no soy tan cuantitativo, yo soy abogado, yo soy administrador, etcétera, ¿no? Y yo soy de los que creo que nosotros siempre usamos de manera hasta intuitiva los datos. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imagínense que acaba de aterrizar un alien en San José, ¿sí? O en la ciudad en la que esté, en Ciudad de Guatemala, en Tegus, en San Pedro, en donde esté. Y el periódico local dice que el alien mide entre 8 y 9 metros. La pregunta que les hago yo, ¿es ese alien alto o bajo? Si estuviéramos en un auditorio, ahorita les pediría que levantaran la mano, pero obviamente por limitaciones tecnológicas no podemos. Pero estoy seguro que casi todos ustedes están diciendo, bueno, depende de los otros aliens, ¿verdad? Necesito que no me puedes mostrar uno solo, me tienes que mostrar varios. Y eso es una respuesta automática, no necesitas saber de estadística para decir, si me dices el dato de uno solo no puedo, necesito el contexto, necesito el grupo. Entonces, si ese alien resulta que la mayoría de los aliens miden 18 metros y entonces resulta ser un pequeño, un enanito, ¿verdad? Y lo contrario, si todos miden 2 metros y miden 9, ¿no? Lo que están haciendo ahí intuitivamente es poniendo al alien en una distribución de frecuencias y analizando cuál posición tiene la distribución de frecuencias. Si eso es ser data alfabetizado, eso es tratar de responder una pregunta usando datos o usando un pensamiento analítico. Esa es la primera razón. La segunda razón es que saber leer e interpretar datos cambia nuestra forma de pensar y nos libera de nuestras propias limitaciones cognitivas. Y eso es importantísimo. Y esto como psicólogo se los garantizo que es un problema. Y les voy a mostrar un ejemplo que a mí me encanta. Este también es un ejemplo que en vivo sale muy bien. Aquí no vamos a tener demasiada interacción, me parece. Pero no sé, Rodrigo, ¿se puede tener algo de interacción? ¿La gente puede escribir en el chat? Sí, correcto. Pueden ir escribiendo en el chat. Bueno, entonces les voy a invitar a que escriban en el chat. Yo tengo la ventanita del chat abierta, no lo puedo leer. Imagínense este caso, muy rápido. Imagínense que ustedes son el decano de la Universidad de California de Berkeley, ¿sí? Y, perdón, el decano no, el gerente de admisiones, el que admite a los estudiantes a la universidad. Y se topan con que viene el decano molestísimo y les muestra estos datos. Y dice, estas son las admisiones de la Universidad de California el año pasado. Esto es un problema grave. Algunos de ustedes notan muy rápidamente cuál puede ser el problema que enfrenten con esto. Les resumo la data rápidamente para hacer esto más rápido. En total aplicaron 12.763 personas, ¿sí? Este es el número de aplicaciones, y admitieron el 44% hombres y el 35% mujeres. ¿Cuál creen que es el problema que hay aquí? El potencial problema. A ver si alguna persona se anima a escribir en el chat. No, si quieren pueden escribir y no digo sus nombres. Equidad de género, nos están diciendo ahorita aquí. Equidad de género. ¿Dónde te están escribiendo? Que no lo leo sí, yo. Correcto.
En el chat, no. Sí, correcto, a mí me están escribiendo. Ah, pero te escriben en privado. Ok. Sí, Sí, correcto. pues, en efecto. Equidad de género. Dicen, bueno, esta gente está discriminando a las mujeres, ¿no? ¿Cómo puede ser posible? Pero yo les pediría que revisaran bien la data. Entonces, cuando uno les pide que revisen la data, empiezan la gente a tambalear, ¿no? Dicen, bueno, pero es que esto no suma 100%, ¿dónde están los otros porcentajes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a darles la tabla completa. Aquí está la tabla completa. El número total de aplicaciones de los hombres fue 8.442, admitieron a 3.714, que representa el 44%, en consecuencia rechazan al otro. Esta tabla suma 100% en las filas, no en las columnas. Y aquí está el de las mujeres. Hasta ahorita todo parece confirmar el sesgo, ¿verdad? Si tú eres mujer, tienes una probabilidad del 65% de que no te admitan. Entonces puedes salir a la prensa y decir estos misógenos del carajo que no quieren admitir a mujeres, ta, ta, ta. ¿Okay? Pero tú podrías decirle al gerente de admisiones o al decano, le decir, mira, te voy a dar la data de otra forma para que entiendas que no es un problema. Entonces aquí están las 6 escuelas más importantes de la universidad. Aquí están hombres y mujeres. Aquí está el número de aplicaciones y los admitidos. ¿Qué notan? ¿Qué se puede notar rápidamente en esta tabla? Bueno, se puede notar, entre otras cosas, que la aplicación, los hombres aplican más a la escuela A, después a la B, después a la D, después a la C, después a la F y después a la E. Y las mujeres, como contraposición, sus aplicaciones son más frecuentes en la C, en la E, en la D, en la F y en la A y en la B. ¿Cuál es la característica de la C comparada con la A? Que si tú aplicas a la escuela A, eres casi seguro admitido. De hecho, admiten más mujeres que hombres en la escuela A. Es muy fácil entrar, pero si aplicas a la C, en la C apenas admiten al 37% de las. Y lo mismo la E. En la E admiten al 28%, el 24%. Y después la D el 33 y el 35%. Entonces, lo que está ocurriendo aquí es que las mujeres aplican a los departamentos más exigentes y no, como al principio pensábamos, que había un problema de discriminación de género. Fíjense que cuando yo les muestro la tabla de esa manera, tu cerebro inmediatamente procesa eso como un problema de discriminación. Y ese es justo el punto de la importancia de la alfabetización, que te permite dudar con un sistema. ¿Okay? Les voy a mostrar otro ejemplo. Este es un ejemplo muy famoso de la psicología. Se llama The Linda Experiment. Conozcan a Linda. Si yo les digo, Linda tiene 31 años, es soltera, franca, muy brillante. Se especializó en filosofía, de estudiante le preocupaban mucho los asuntos de discriminación y justicia y también participó en manifestaciones antinucleares. Yo les doy esa descripción de Linda. Y después les digo, ¿cuál descripción es más probable para Linda? ¿Que Linda es cajera de un banco o Linda es cajera de un banco y es una feminista activa? A ver, 2 segundos para que alguien se anime a decir cuál de las dos es más probable, la de arriba o la de abajo. Abajo. Dicen, La de abajo. sí, ahorita nos están diciendo abajo. ¿Quién La más? mayoría de la gente dice abajo. La primera que están diciendo ahorita. La primera es la correcta. Pero la primera es una respuesta muy poco común. Muy poca gente lo dice. Porque lo que ocurre es que confundimos probabilidad de ocurrencia con coherencia. Y como leí una historia que me parece que es muy coherente, digo, no, esta es Linda, juro. Ella es feminista y cajera de un banco. Pero es un error estadístico, porque si tú agarras el universo de cajeras de banco y el universo de feministas, evidentemente la intersección de esos dos es siempre más pequeña. Entonces no puede ser la intersección de dos conjuntos más grande que cada uno de los dos conjuntos. Y eso es un error clásico que cometemos, eso se llama sesgo de representatividad, en el que caemos, por ejemplo, en aplicaciones de mercadeo, es terrible. Pensamos que las cosas más coherentes, más lógicas, son también las más frecuentes. Y eso no es así, ¿no? Eso es una serie, se debe a una serie de sesgos cognitivos que tenemos, no vamos a entrar ahorita en ellos, aquí hay una lista de todos ellos, pero que limitan nuestra capacidad de pensar. Y citando al grandioso Daniel Kahneman, a mí me gusta siempre decir, pensar para los seres humanos es como nadar para los gatos. Pueden hacerlo, pero prefieren evitar. Entonces, la data alfabetización nos ayuda a nadar mejor. Entonces, sí, dicho eso... Ramiro, es importante decir que para el gremio agrícola es muy usual, más que en otros gremios, usar como el feeling, ¿no? Es decir,
este es mi feeling de las cosas, y ahondamos más los sesgos. La forma de gerenciar a nivel de profesionales agrícolas es muy influenciada por el carácter del gerente, y absorbemos los sesgos del gerente. Eso también se transmite a decisiones. Y si esas decisiones no están refrendadas por datos, lo más seguro es que estamos montados en el puente hacia ningún lado. Entonces, claro, ese es lo importante de todo el conversatorio que hace Ramiro acerca de, ojo, los datos los vas a ver con tus sesgos también. Claro. Entonces, hay que indagar lo suficiente en los datos y ser lo suficientemente inquisitivos para que nuestra forma de pensar, dada nuestras experiencias anteriores, no nos metan en problemas. Sí, es tal cual. Y eso yo me atrevería a decir que es un problema, no solamente de, o sea, es un problema generalizado. La intuición, hemos apostado por años a la intuición. El gran gerente, el gran líder, siempre el tipo del olfato, del gut feeling. Y aquí, si seguimos con tanta información además, tenemos el riesgo de equivocarnos cada vez más grande. En el pasado el mundo era mucho más predecible. Hoy en día es impredecible. Y si quieren una prueba de ello, ahí está el virus del carajo. ¿Quién iba a apostar en 31 de diciembre brindando por el año nuevo que íbamos a pasar 3 meses en cuarentena y quién sabe cuántos más? Nadie. Claro. Entonces, voy a acelerar un poquito para tratar de terminar rápido y dejar esos 15, 20 minutos de preguntas. ¿Qué debemos hacer o saber para promocionar data alfabetización en nuestras organizaciones, independientemente de cuáles sean? Bueno, obviamente necesitamos conocimientos y métodos cuantitativos, ¿sí? Eso es importante, y tener personal que lo haga. Pero también tenemos que tener una actitud cuantitativa, ¿sí? Porque la actitud cuantitativa es la que te permite ir mejorando, y por eso la flechita tiene doble cabeza. Me voy preguntando, bueno, ¿y esto cómo se mide, etcétera? Debo tener hábitos cuantitativos, ¿sí? Y por supuesto necesitamos analistas cuantitativos, ¿sí? Entonces yo voy a concentrarme en estos dos, actitud cuantitativa y hábitos cuantitativos. ¿A qué me refiero con la actitud cuantitativa? Me refiero a no tenerle miedo a los números, ¿sí? Lo que distingue a un buen pensador cuantitativo no es su habilidad con las matemáticas, sino la forma en la que se aproxima a la información cuantitativa. Y esto es una diferencia que parece sutil, pero es brutal. Y nosotros en la maestría, y Sergio no me deja mentir, lo vivimos. Ninguno de nosotros creo que era matemático, había un par de ellos que sabían bastante de programación, pero eso no es lo que se evaluaba en la maestría, lo que se aprendía. Lo que se aprendía era a razonar, tomar decisiones gerenciales sobre la base de datos. Y un ejemplo de eso es algo que a mí me gustó mucho, que yo descubrí en la maestría, que se llaman los 5 verbos del análisis de datos. Y son 5 verbos porque son acciones, son palabras. Que es como uno se aproxima a los datos. Y dice, bueno, ¿cómo hago yo para entender esto? Me das una base de datos, ¿cómo la manejo? ¿Sí? Todos estos 5 verbos son acciones que te permiten reordenar los datos para analizarlos con mayor facilidad. Yo espero que aquí haya bastantes futboleros. Si hay, los catrachos son muy futboleros y los chapines creo que también. Todos deben ubicar a este señor, Mr. Chip, y si no lo conocen, Mr. Chip es un español que en Twitter se hizo muy famoso, tiene millones de seguidores porque publica todo el tiempo estadísticas de este es el 5º gol hecho con pierna derecha a 30 metros del área en el Santiago Bernabéu los viernes en la tarde. O sea, saca unos datos ahí rarísimos. Es muy divertido, ¿no? Y él agarra y juega con la data de fútbol. Entonces, para darles un ejemplo de cómo se hace eso, yo tomé la data, bajé de internet la data de los que fueron al Mundial 2018 de Rusia. En total son 8 grupos con 32 equipos y 736 jugadores. Si yo quisiera empezar a responder preguntas sobre esto, los 5 verbos me ayudan. Voy a ir muy rápido, porque no quiero que se lo aprendan ahorita, simplemente que entiendan la noción de eso. Por ejemplo, el primer verbo es seleccionar, ¿sí? Si yo tengo una base de datos grande, yo puedo agarrar y seleccionar variables, es decir, columnas, y resumirlas en una tabla que me permite elegir con qué trabajo. Ese es un verbo. Entonces, te pasa un tipo de data alfabetizado, le dan unos choritos en Excel y se llama un momentico, seleccioname esta columna, esta columna, esta columna. Ese es uno de los verbos. Lo mismo puedo hacer con las filas, que es filtrar. Entonces, en lugar de decir,
dame todas las observaciones que tenés de todas las variables, filtrámelas para ver solo algunos datos. Entonces, por ejemplo, aquí filtramos solo los jugadores que tienen por lo menos un gol, ¿no? Y todos los demás los dejamos afuera. Entonces, facilito la lectura de la información. Lo mismo, agrupar y resumir. Agrupar y resumir significa, mira, agarro una variable que es categórica, como esta, que es la posición, y estas variables que están acá, y resumílas en función de una estadística, ¿no? Entonces ahí vemos, por ejemplo, la promedio de edad, promedio de partidos y promedio de goles para cada una de las posiciones, ¿sí? Y finalmente tenemos uno que se llama mutar. El mutar es donde yo aprendo a crear nuevas variables a partir de las que ya tengo. Entonces, si yo tengo el nombre del jugador, tengo el número de partidos y tengo el número de goles, yo puedo crear a través de mutate, el número de el promedio de goles por partido, ¿sí? Fíjense que los verbos estos son los mismos que se usa para hacer una tabla pivote en Excel. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que ese tipo de cosas nos intimidan, y ahí es donde yo quiero llegar con el tema de ayudarte a pensar. A lo mejor yo no sé hacer el análisis, pero yo le puedo decir a mi analista, hey, seleccioname esto, hey, filtrame, hey, ¿por qué no te buscas una variable que resuma mejor esto? Hey, ¿por qué no agrupamos de esta manera? Agrupamos en función de país, de zona, de tipo, de cepa de ganado, qué sé yo, ¿no? Hay montones de maneras de analizar esto, ¿okay? Eso era actitud cuantitativa. ¿Qué son hábitos cuantitativos? Hábitos cuantitativos significa hablar de datos, ¿sí? Ayuden a sus colaboradores a entender qué quieren medir, cómo lo miden y cómo lo almacenan. Y eso también es muy importante, ¿sí? Yo no sé cómo funciona esto en el agro, de repente aquí Sergio me puede echar una mano, pero es muy importante entender, por ejemplo, cuáles son las variables que tenemos, ¿sí? Qué tipo de niveles de medida tienen las variables, cómo las puedo medir, cuál es la diferencia entre una variable y un caso, por ejemplo, ¿sí? Yo puedo tener una variable aquí tenemos un solo caso y dos variables, ¿sí? Perdón, 4 variables, que es equipo, partidos, goles y asistencias, ¿sí? Y si yo meto un caso más, como Cristiano, entonces sube el asunto, ¿sí? Esas son cosas que una persona data alfabetizada sabe hacer muy bien, ¿sí? Sabe hacer muy bien. Sabe también almacenar los datos y sabe hacer análisis exploratorio de datos, que también es muy importante, ¿sí? ¿Qué llamamos análisis exploratorio de datos? A una persona que tiene la capacidad de entender o de resumir una distribución en función de sus estadísticos descriptivos, ¿sí? ¿Cuál es la tendencia central? ¿Cuál es la dispersión? ¿Cuáles son los puntos que tengo de medidas de posición no central? ¿Sí? Y evitar errores como estos, por ejemplo. A veces usamos el promedio solamente y no vemos la dispersión. Y bueno, estas son dos distribuciones que tienen exactamente el mismo promedio, pero una es muchísimo más heterogénea que otra, ¿sí? Imagínense que esto tuviese que, voy a inventar aquí, Sergio, si una barbaridad vos me tenés. Dale. Si estás midiendo, por ejemplo, la productividad de leche en una finca productora de leche, a ti no te interesa solamente el promedio de litros que puedes sacar por día, sino la variación que hay en esos promedios, ¿sí? Porque si tu finca da, no sé cuántos litros produce una finca, no tengo ni idea, pero voy a batear. Suponte que sean 1000 litros diarios y al siguiente día te da 5000 y al otro día te da 200, etcétera. Es una variabilidad gigantesca, sería como la curva roja. Distinto a una distribución donde un día te da 1000, otro te da 900, otro te da 1050 y hay menos variación. Sí, por ejemplo, ahí, Rami, me parece el efecto práctico para muchos de nosotros, misma especie y distintas variedades. Entonces, es el mismo cultivo, pero la variedad precisamente tiene una dispersión distinta. Entonces, por lo general nos gusta ver el promedio general. Y en el promedio general puede ser el dato más mentiroso que podamos tener, principalmente por el tema de dispersiones y principalmente porque no estamos familiarizados con el tema de la recolección de data. Entonces, ahí viene el filinazo del gurú agrícola, ¿no? Que se la sabe de todas y te dice, no, lo que ocupa es un insecticida y tantos kilos más por hectárea de un fertilizante y está bateando. Y bien dicho, o sea, nosotros en el Zamorano decimos eso, está bateando, es bateo. Entonces, no puedes batear. Y se da mucho, Ramiro, se da mucho.
¿Ves? Este es el otro ejemplo. Aquí tienes distribuciones que tienen la misma dispersión, ¿sí? La misma, pero tienen diferentes tendencias centrales, ¿sí? Esas son cosas que se tienen que saber distinguir. Y lo otro muy importante que se tiene que saber es cómo visualizar datos, ¿sí? ¿Cómo puedo visualizar datos? ¿Cuáles son los gráficos? Entender un gráfico de caja y bigote. Esto aquí que ven es el GDP per cápita, es decir, el PIB per cápita, el Producto Interno Bruto por continente, ¿sí? Entonces yo tengo que entender estos gráficos. Yo sé que esa rayita es la mediana, que esto que está aquí es el rango intercuartilar, es decir, el 50% central de la distribución, perdón, este es el 50% central de la distribución y este es el rango, ¿ves? Y ahí podemos analizar y comparar de un solo vistazo cada uno de los datos que tenemos, o ver la relación entre variables, ¿sí? Eso es un scatter plot, ¿no? Esto es expectativa de vida por GDP. Entonces, no es mucho lo que se tiene que tener para tener una actitud y un hábito cuantitativo. Basta con tener un conocimiento básico, ser un poquito alfabetizado y hacer cosas como estas. Cultivar un sano escepticismo. No acepten ninguna información o conclusión de forma automática. Exploren, interroguen, cuestionen. La duda es un buen ejercicio, ¿sí? Este es uno de mis pensadores favoritos en la historia. Me he leído casi todos sus libros. Ya voy por el quinto de él, que se llama Skin in the Game. Este señor, Nassim Nicolás Taleb, es un genio. Y él dice cosas como la siguiente. Dice, se piensa que en la inteligencia es identificar cosas que son relevantes, detectar patrones. En un mundo complejo, y vaya que vivimos en un mundo complejo, la inteligencia consiste en ignorar cosas que son irrelevantes, es decir, evitar falsos patrones. Ojo que correlaciones hay de todo tipo, ¿verdad? Esta es una correlación entre número de personas que se ahogan en una piscina y las películas en las que aparece Nicolas Cage, ¿sí? Que todos coincidimos en que Nicolas Cage es un pésimo actor, pero evidentemente asumir que porque viste una película te vas a ahogar, o porque se ahogó alguien aparece Nicolas Cage, es un error craso. Y sin embargo es una correlación fuerte, ahí la pueden ver, ¿no? Sí, pero ahí eso es lo que se llama correlaciones espurias, ¿no? Exactamente. Simple y sencillamente no tienen absolutamente nada que ver. Acostumbramos a buscar los fantasmas abajo del colchón y nos encontramos con este tipo de cosas que no tienen ningún sentido en lo absoluto, pero que nos pueden llevar a conclusiones locas, como dice Ramiro. Ah, bueno, ¿será que la gente se suicida cuando mira películas de Nicolas Cage? Sí, exacto. Son cosas irrelevantes, que aunque los datos están ahí, no quiere decir absolutamente nada. No, y además, Sergio, ahí uno se ríe porque lo espurio es muy obvio, pero hay muchas relaciones espurias que no son obvias, que hacen sentido. Correcto. Y entonces vos pensás que, no, si pongo el ganado a pastar en tal momento del día, entonces tienen más producción o no sé. Y de repente no, es una asociación que obedece a otra cosa. Estas son algunas de las preguntas que yo los invito a que se hagan siempre. ¿Tienes datos para soportar tu hipótesis? ¿Cuál es la fuente de la que tomaste los datos? ¿Existen datos extremos para tu distribución? ¿Tuviste o hay que hacerle alguna transformación a los datos para poder analizarlo? Y otra cosa, finalmente, es entrenar, ¿no? La mejor forma de adoptar una cultura cuantitativa es practicando, probando, jugando con los datos, ¿sí? Todos tenemos que intentar entender los datos, al menos en sus características generales, al menos. Y para eso hay una serie de recursos, y con esto voy cerrando, Sergio. ¿Cuáles son los recursos para empezar? Bueno, pueden usar software libre. Este es un software que se llama Jamovi.org, que sirve para hacer análisis de datos súper potente y muy bueno y muy fácil de utilizar. Hay otro software que se llama, bueno, aquí lo pueden ver, cómo se puede hacer. Esto es la data del mundial con Jamovi. ¿Sí? Vean cómo te permite hacer, esos son grafiquitos de caja y bigote y te permite hacer cosas muy interesantes. Esta es otra herramienta que se llama, después si quieren, Sergio, yo se las paso para que los compartas con los herramientas. Exploratory.io también es una herramienta de análisis de datos muy potente, que está montada en R. R, para los que no saben, es un lenguaje de programación de data science muy fuerte, pero muy complejo de usar. Esto se monta, es una interfaz gráfica que sube arriba de R y hace cosas muy bonitas. Aquí la tienen. Esta es otra vez la data del mundial. ggplot. ggplot. ggplot es el paquete de gráficos de R. ggplot 2 ahorita. 2. Aquí está la literacy. Otra cosa muy importante es plataformas de educación como datacamp.com, que es muy bueno. No es cara, cuesta como $300 al año, vale cada dólar,
porque ahí pueden ver cursos de R, de SQL, de Python, de Excel, de Tableau, de lo que quieran, ¿no? Y por supuesto no puedo dejar de hacerle un poquito de product placement a nuestra querida maestría de Business Analytics, que es una maravilla, y en la que, valga la mención, yo doy clases ahorita. Yo voy a dar el curso de Predictive Analytics ahí. Y también libros, ¿no? Libros hay un montón. Aquí hay uno muy sencillo que se llama Naked Statistics, Stripping the Dread from the Data, o sea, quitándole el miedo a la data. Es muy bueno. El libro de Davenport también, que es muy gerencial, no es tanto de data, pero te enseña ejemplos prácticos que a lo mejor te sirven para convencer a tus jefes. Y toda la casa O'Reilly y la casa Springer tienen muy buenos libros de data. Muy, muy buenos libros, sí. Y aquí tienen otro, Provost y Fawcett de la Universidad de Nueva York, que hacen Data Science for Business, que es buenísimo. Entonces cierro, ahora sí. Steve Jobs. Siempre tengo que citar a Steve Jobs como buen nerd, ¿no? Steve Jobs decía que las computadoras son como una bicicleta para nuestras mentes. A mí esa cita me fascina. ¿Sí? Él hacía un análisis de la bicicleta, de que el animal, el humano, es uno de los animales que mueve menos rápido su masa, o sea, de los que corre menos rápido, digamos. El que más rápido va es el cóndor, que por kilo y desplazamiento, no sé cuánto físico. Pero dice, pero si tú pones un hombre en una bicicleta, el hombre en la bicicleta le gana a todos. Él dice, la bicicleta es eso, la computadora es una bicicleta para nuestras mentes, ¿sí? Y a mí eso me encanta, ¿sí? Porque ahí es donde estamos viviendo ahorita, ¿verdad? Estamos viviendo en este mundo de abundancia de datos. Y en la abundancia de los datos es que está la oportunidad, ¿sí? Las oportunidades de negocio nos abren el uso, las oportunidades de negocio que nos abre el uso y manejo de la data son inmensas. Apenas estamos empezando a sacarle provecho a esto. Y mi invitación es que le saquen todo el provecho posible. Todo, ¿sí? Estamos dando estos baby steps, ¿sí? Pero, insisto, en la abundancia de datos está la oportunidad. No la dejen pasar, por favor. Esa es mi presentación. Espero que les haya gustado. Está desarrollada por mí y por mi socio Carlos Jiménez de Onbox, que es la empresa con la cual nosotros hacemos estos talleres. Hacemos talleres de presentaciones y ahora de data y tenemos cositas. Y ya si quieren podemos abrir espacio para preguntas. Buenísimo, mil gracias amigos. Excelente la presentación que nos hicieron. Por ahí ya han ido haciendo llegar las preguntas y vamos a empezar con, dice, ¿qué estrategias recomiendan para reducir la brecha a la velocidad en la que está creciendo la necesidad de datos versus la data alfabetización y el análisis de data? Mira, yo creo que la mejor cosa que podemos hacer es predicar con el ejemplo. Entonces, si tú eres el gerente de una unidad, ¿sí? Y no sé cuáles son las unidades bien en el contexto agrícola, ¿no? Pero estás a cargo de una de los departamentos, etc. Empieza a demostrarle a tus pares y a tus superiores, primero lo que estás midiendo, cómo lo estás midiendo, y cómo esas mediciones te están ayudando a tomar mejores decisiones. No tienen que ser... No se engolosinen pensando que tenemos que sacar modelos predictivos con redes neuronales y support vector machines. No. Eso es lindísimo y llegaremos más adelante. Piensen más bien, bueno, ¿cómo puedo yo organizar la data bien y tener un buen análisis exploratorio de datos? Para que cuando yo tenga que presentarle un reporte a mis superiores, ellos digan, mira, aquí hubo un crecimiento, estos son los trends en la parte descriptiva. Además, me voy a ir, siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Perdón. Es esta lámina, si recuerdan, aquí, empiecen por la parte descriptiva, empiecen a hacer cosas como estas, empiecen a tener alertas, queries, cuál es el problema exactamente, reportes, cuántos, dónde, empiezan a registrar medias, desviaciones, percentiles, poco a poco. Después que tienes eso, llegará un momento donde contratarán a Sergio para que Sergio les monte un lindo modelito de predicciones para tratar de estimar la producción al final del año o al final del periodo o lo que fuese. Pero empiecen poco a poco. Esa es la mejor manera para reducir la brecha. Mira, Rodrigo, yo creo Sí. que es buena la pregunta, porque hay una brecha enorme precisamente entre los que no hacen nada y los que quieren hacer algo. O sea, aunque parece que es un camino corto, realmente es una brecha de toma de decisiones muy fuerte. Aparte de lo que te dice
Ramiro, que es tomar el primer baby step, ¿verdad? Que es ahí comenzar con el tema de manipular, el tema descriptivo. Hay que acostumbrar a la empresa a hacer pequeñas inversiones. Irse mojando los pies es tu mejor punto de venta. Hacer pequeñas inversiones en presupuesto para, uno, hacer crecimiento hacia adentro y traer talento de afuera que te vaya abriendo un poco los panoramas. Porque cada vez, y te lo puede decir Ramiro como parte del staff de INCAE y ahora como maestro de Prescriptive Analytics, te felicito realmente, eso es un orgullo para la clase. Ese pequeño hito, ese wow moment que tenés ahí, el momento en que aprendes a encontrar algo que no sabías que lo tenías, ese es el mejor combustible para la transformación de las unidades productivas. Entonces, busca esa oportunidad en tu organización para poder, después de darle vuelta a toda la brosa, encontrar el gramo de oro. Hay un muy buen libro que habla de los gramos de oro y de desarrollar toda una estrategia de procesamiento para encontrar eso que va a ser el aliciente más grande que va a tener las operaciones de crecer en este sentido. Sí, yo agregaría una cosita adicional, si son líderes de la empresa, porque esto es más si tú estás tratando de convencer a tus superiores. Si sos el líder, apostar. Claro. Si no quieres apostar mucho, al principio, contratate un par de majes, invertir un poquito, no los tengas trabajando con Excel, pagarles una licencia de un software. Así como quien compra un tractor o compra un carro o bueno, inviertan, apuesten por esto. Aunque no sepan, dicen, mira, me voy a traer a Rodrigo, porque Rodrigo es egresado de INCAE, más es un arrecho con su tema de datos, ayudarnos a tomar mejores decisiones. Apuesten un poquito. Se van a equivocar o van a haber errores, no todo da resultados, pero alguna la pegan. Así que... Fenómeno. Ok, la siguiente pregunta dice, las personas no aceptarán los datos si la misma organización en la que trabajan no lo hace. ¿Cómo se debe hacer para crear una cultura donde la alfabetización de datos cobre una verdadera importancia? Bueno, esa es una pregunta muy similar a la que acabamos de responder. Entonces, si quieres, para responderla rápido, es eso. Empiecen... Mira, no hay nada que le interese más a los líderes de una empresa, independientemente del ramo en el que estés, que los resultados tangibles. No hay nada que funcione mejor. ¿Sí? Yo sí, hay un factor de lo que está dentro de la pregunta que es interesante. Para que esto funcione, no puedes recolectar basura. Entonces, para que tus datos sean creíbles, tienes que empezar haciendo procesos pequeños para darte cuenta que tienes variables predictivas. Si no estás seguro y estás llenándote de información que no sirve de nada, cada vez que quieras establecer un proceso de recolección de información, vas a estar drenando a tu empresa de recursos que son valiosos y tu credibilidad va a bajar. Entonces, lo mejor y lo más importante es habla con, pues, desgraciadamente nosotros somos la primera clase, pero habla con alguien que te oriente primero. Y ahí te vas a dar cuenta cuál es tu mejor paso en firme. Claro, y ahí la importancia de una estrategia en todo este tema, ¿no? Definitivamente. Correcto. Ok, otra pregunta por acá dice, ¿qué errores pudieron ser los más importantes para la predicción del pico de contagio de la pandemia en nuestros países? ¿Por qué no se predijo bien y las medidas no están acorde a la realidad de los países centroamericanos? Bueno, esa es una pregunta compleja de responder. Una de las cosas difíciles de predecir es, a ver, el fenómeno del COVID en sí mismo es un fenómeno complejo porque es un virus de altísimo contagio. Segundo, porque la gente que llega con síntomas es lo que se conoce en estadística como una muestra autoseleccionada. Entonces, para tener una idea de cuántos están contagiados en un país, no me sirve solamente los que llegan al hospital con síntomas, ¿sí? Yo tendría que tener una muestra aleatoria suficientemente grande de gente
hacerle test de forma aleatoria a esa gente y determinar cuál es más o menos la proporción de gente que está contagiada y gente que no está contagiada, y entonces ahí más o menos vamos teniendo una idea de cuántos hay y a qué velocidad se mueven. Y eso es muy difícil de hacer. Porque los test los estás aplicando con gente que en efecto presenta síntomas. O sea, tú lo que quieres es ir descartando. Entonces ya en sí mismo, sobre el, digamos, como basamento estadístico, es complejo. Hay un tema, Ramiro, y yo totalmente de acuerdo contigo, y vas a ver que los grandes científicos del tema, aquí tiene que ver estadística de poblaciones, hay una serie de dinámicas que se va a poblaciones puntualmente. Y vas a ver que los grandes epidemiólogos, como el doctor Anthony Fauci, que hoy por hoy es la autoridad en este tema, y hay otros pensadores muy grandes a nivel en Asia, nunca dio una conclusión de una recomendación cerrada, porque lo primero que te decía es, todavía estamos recogiendo data. Todavía estamos recogiendo data, y es que tenés que tener un nivel de recolección de data tan bueno y datos tan buenos como te lo dice, tan limpios como te lo dice Ramiro, que solo de esa forma vas a poder tener un modelo que realmente llegue a un porcentaje de predicción que puede ser un 50%, pero puede ser un buenísimo modelo para predecir. Sí. Que tenga o que cubra todas las variables predictoras de lo que puede suceder con respecto a la pandemia. Entonces, es una dinámica distinta. Antes no existía data de esto, de otras enfermedades sí, y muchas. Y no podés, es como que en términos agronómicos, yo te diga que porque tengo una variedad de sandía en el campo y sé cómo se comporta, voy a traer ese mismo comportamiento a un cultivo de papa. No tiene nada que ver. ¿Ah? De hecho, incluso hay patrones agronómicos generales, pero no todo aplica a todo. Claro. Sí, son fenómenos difíciles. Lo otro que está ocurriendo con el COVID, y eso yo se lo explico a la gente cuando se desespera con la cuarentena, es, si tú ves esto como un problema de clasificación, ¿sí? Imagínate, el ejemplo que se estudia mucho en las maestrías es, llega un paciente con síntomas de tener un arresto cardíaco. ¿Lo hospitalizas o no lo hospitalizas? ¿Sí? Entonces hay modelos que están creados, estadísticos, para determinar la probabilidad de que en efecto el señor tenga un infarto. Y el objetivo es poder clasificar muy bien a los que no tienen un infarto para no hospitalizarlos, para no ocupar una cama que va a necesitar a alguien que esté infartado. Pero tú tienes que tener en cuenta ahí que en esos modelos tú te puedes equivocar de dos formas. Tú te puedes equivocar diciendo, este tipo tiene un infarto, cuando no lo tiene, ¿sí? Entonces terminas hospitalizando a alguien que no lo necesita. O puedes equivocarte al revés. O puedes equivocarte al revés y decir, este tipo no tiene un infarto. Cuando lo tiene, lo mandas para su casa y se muere. ¿Verdad? Entonces, la pregunta que tú te tienes que hacer es ¿cuál error quieres cometer tú? Porque ahí es donde tú pones el punto de corte en los modelos de clasificación, etc. ¿Cuál es el error más caro? En este caso, la cuarentena se aplica porque como es muy difícil hacer la clasificación, yo prefiero equivocarme, obligándote a quedarte en tu casa, aunque no estés enfermo, ¿sí? Que es el caso de hospitalizar al no infartado, ¿sí? Con todo el costo que eso supone, porque equivocarme del otro lado es muy arriesgado. Y ya hay países que lo están viendo eso. Hay países, si me permiten 2 segundos, les muestro. Yo le estoy trabajando el webinar a un profe. Se lo metí acá. Ya un minutito. Vean, les voy a mostrar. Es un webinar de Design Thinking enfocado justamente en el tema del COVID. ¿Sí? De cómo el COVID se puede atender con temas de Design Thinking. Les voy a mostrar dos láminas que a mí me parecen interesantísimas de datos. Una es esta. Si le doy play aquí, esta es la velocidad. Esto es del 31 de diciembre del 2019 al 15 de mayo. ¿Sí? Estamos hablando de hace 10 días. Vean la velocidad a la que se contagió el mundo. ¿Sí? Mientras más azul, esto es muertes en el planeta. Esta data, por cierto, es pública. Si la quieren conseguir, se llama Our World in Data, ¿verdad? Entonces, tú vas viendo lo rápido que esto se mueve. Y la otra data que es interesantísima es esta. Esto es cuánto tardan, ¿sí? Cuánto tardan los países a la tasa que tienen de fallecimientos en duplicar su número de muertos, ¿sí? How long did it take for the number of total confirmed deaths to double? ¿Cuáles son los dos países que están terribles? Brasil
Cada 12 días duplican el número de fallecidos y México. ¿Por qué? Porque sus dos gobernantes, paradójicamente, uno de derecha y otro de izquierda, decidieron ignorar o sea, tanto Los dos hicieron exactamente lo mismo. Bolsonaro como López Obrador dijeron, no, esto es una pendejada, no sé qué, bueno, ahí están los datos. Esos son tipos de estadísticas que... Entonces, como es muy difícil, insisto con el punto, como es muy difícil clasificar, porque no tengo pruebas suficientes, porque no puedo testear a toda la población de manera aleatoria, un problema logístico, metodológico, entonces asumo que puedes tener el virus, quédate en tu casa el tiempo que sea necesario. Y bueno, en esto estamos. Fenómeno. Quizás nos da chance de una última pregunta, Ramiro y Sergio. Sí. Ok, dice, si existe alguna metodología, ejemplo, proyecto piloto que presente un proceso de cómo migrar un gran número o un alto porcentaje del recurso humano tradicional de una organización a que cualquiera que pueda hacer un análisis de datos. Dice, pensando también que se debe definir niveles de análisis, supervisor local, supervisor regional, gerente de proyecto, gerente de portafolio, dejando a un lado las metodologías de enseñanza de aprendizaje tradicionales. Es que no entendí el principio de la pregunta, Rodrigo. ¿La puedes Dicen repetir? que si hay alguna metodología, ¿verdad?, para poder hacer esa migración hacia un buen porcentaje de gente que sea data alfabetizada. Sí. Mira, que yo conozca, no. Sé que se están dando talleres. Yo estoy dando talleres de data alfabetización. Porque, a ver, tú puedes tener en la organización gente que sea analista de datos, o sea, tipos que te manejan R, SQL, etcétera. Pero si ellos no tienen en sus compañeros de trabajo de las otras unidades alguien que le pida o le exija o le consuma esa información, entonces ellos terminan convirtiéndose en un silo que no funciona. Entonces, sí, lo primero... Y la pregunta, perdón que los interrumpa, y la pregunta va precisamente por eso. Si existe la metodología para pasar del punto A al punto B con respecto a la data alfabetización y luego también por niveles de jerarquía. Creo que quedó claro que probablemente la implementación viene de una estrategia clara y definida en términos de data que sea de arriba hacia abajo. Sin embargo, la pregunta va precisamente sobre cómo formular la estrategia de cara a data alfabetizar por niveles. Primero para pasar del punto A y luego por niveles. Yo diría que usáramos, hay modelos de cambio organizacional muy interesantes, que esos sí están estudiados, que son varias etapas. Ahí está, no sé si es Porter, uno de los que más ha trabajado sobre eso. Y yo creo que esos sí son modelos sistemáticos, los 8 pasos de crear una alianza de cambio, comunicar los logros. O sea, hay una serie de pasos de transformación organizacional, de cultura. Porter tiene un buen libro de eso. Sí. Ajá. Yo usaría esa metodología en el contexto de datos. Mira, yo Rodrigo, te digo, no hace mucho tuvimos una reunión con si te acordás, Ramiro creo que, pues no tuve el gusto de ver a Ramiro en el tema de Babson y el tema de Retail Management, pero estuvimos hablando mucho del tema de que este gathering era de alta gerencia. Y te das cuenta que la alta gerencia hoy por hoy es realmente deficitaria en el tema de manejo de datos. Y es un tabú realmente importante de romper, el tema de que el proceso tiene que desencadenarse desde la gerencia general, por ejemplo. Entonces, tú puedes hacer lo que quieras en los niveles intermedios, pero el gran conceptualizador de todo esto tiene que ser el nivel más alto de la empresa. ¿Por qué? Porque ese empuje de transformación, que dependiendo de qué consultor te esté visitando, te puede dar un time frame, digamos, un spread de tiempo, requiere recursos. ¿verdad? Y esos recursos tienes que presupuestarlos y tienes que definitivamente castigar al negocio con esos recursos que definitivamente esperas que te den resultados positivos. Pero hoy por hoy las gerencias generales están reacias a ver más datos. Creen que tienen suficiente con las tablas de Excel que les presentan y una serie de listas,
y cosas que están en un punto de confort, pero cuando empieza a caer el negocio, como por ejemplo le está pasando al retail en estos momentos, que no sé, Ramiro, si das tu punto de vista, pero está en caída libre, Claro. retail, empieza a decir, ¿cómo mantengo a mis clientes? Cuando se caen los precios de los commodities, en el caso de caña o en el caso de otros productos agrícolas, dice, ¿cómo controlo mis costos? Claro. Y cada quien entra en su punto de crisis, pero no tiene la suficiente capacidad de análisis para darse cuenta que han dormido en medio de siempre han tenido la respuesta en su cama, nada más que solo se acuestan en ella y duermen en ella, pero no la usan para nada más. Sí, sí, sí. Y eso de lo de la gerencia muy deficitaria es cierto, pero es que en el fondo casi todos éramos deficitarios con el asunto de los datos, porque hasta hace poco no se recogían tanto. El problema es que ahora estamos inundados de datos, y entonces Correcto. cada vez que hacemos genera una observación, una fila. Ramiro, pero gracias por provocar un poco el debate, porque yo creo que eso es lo que más alimenta. Si tú pusieras aquí en este gráfico que tienes expuesto que Brasil duplica sus casos cada 12 días, debe de existir un gráfico en el que me digas cada empresa, cada cuánto duplica sus ventas de acuerdo a su estrategia de cuantificación y análisis de datos. Y te puedo asegurar que Amazon lo hace con una recurrencia espectacular y viven del análisis de datos. Sí. Viven de los patrones de consumo. Entonces, en ese sentido, vas a ver que el éxito es tangible. En todos los sentidos posibles. Sí, así es. Y hay que buscar Hay una puntual y es cuáles son las ventajas competitivas que logran visualizar con la implementación de la data en los agronegocios. Me dejas responder primero a mí, que voy a decir una cosa muy breve y después tú te lanzas por ese. Okay. Yo creo que precisión. Yo creo que los agronegocios son negocios de precisión, de productividad en las distintas áreas que presumo que existen, en la parte pecuaria, animal, etcétera, ¿no? Creo que el agro, más que cualquier otro, te permite inclusive hacer como pequeños experimentos, como bueno, voy a probar este fertilizante en este terreno, en este terreno, en este terreno, voy a medir a ver cuál es el mejor y ese es el que le aplico al resto de la siembra o lo que fuese. Entonces, el tema de precisión, el tema de calidad, el tema de ahorro de costos, son tres que me saltan a la cabeza como muy obvios en el mundo del agro. Pero sé que se están haciendo innovaciones brutales, ¿sí? Brutales, que combinan hasta genética y otras cosas, ¿no? No sé, Sergio, ahí dispárate tú por ese, pero para mí va por ahí. Sí, Rodrigo, sí, ¿me podrías repetir bien la pregunta? Yo sé que es un tema de agronegocios, pero ¿cómo? ¿Un tema de competencia? ¿Cómo? ¿Cuáles son las principales ventajas competitivas que visualizan o identifican con la implementación de la data alfabetización o el análisis de data dentro de una empresa? Ok, mira, la data alfabetización definitivamente se vuelve una ventaja competitiva. Per se se vuelve un activo de la empresa porque inmediatamente empiezas a ver cosas que tu competencia no mira o no lo mira tan fácilmente. El invertir en el tema de el procesamiento de la data y todo esto se paga muy rápidamente. Entonces, el tema no es decidir si esto de alguna forma va a impactar a la industria. La está impactando y la está impactando de una forma violenta. Lo que pasa es que lo vas a ver sumamente exponenciado en países como Brasil, exponenciado en países como Guatemala, que tenés 300.000, entre 300 y 350.000 hectáreas de caña. Lo vas a ver impactado en países de primer mundo como Estados Unidos, y aún así los precios de los commodities caen. Pero ese tipo de ineficiencias que todavía tenemos en estos países y la falta de estrategias que realmente estén hermanadas
captación de datos, procesamiento y toma de decisiones, está caminando a un ritmo en que no estamos acostumbrados. Entonces, para que se convierta en una ventaja competitiva, tienes que ser un adoptador rápido, tienes que ser un adoptador dinámico, tienes que ser un adoptador muy empoderado, sabiendo de que tus resultados a la velocidad que se mueve la industria van a ser tan rápidos como tú empiezas a tomar decisiones hacia la data alfabetización y hacia el data análisis. Exactamente. Bueno, sabemos, gracias Sergio y gracias Ramiro, perdón. No Ahorita tuve un lapsus. te Ok, gracias. Sabemos que tienes clases ahorita, Ramiro, y te agradecemos muchísimo también a Sergio. Quiero dejar a Carlos que nos va a dar unas palabras y sobre todo gracias por esta importante Smart Webinar que se apuntaron a darnos. Creo que este tema yo particularmente soy fan de todo este tema. Ok. A la orden. Gracias, Carlos. A la orden, a la orden. Aló. Muchas gracias, estimados. Ha sido de verdad un verdadero placer tenerles con nosotros el día de hoy compartiéndonos acerca de sus conocimientos. Muchísimas gracias, Sergio Maradiaga y Ramiro Caso. De verdad que ha sido una obra de mucho provecho. Para muchos de nosotros estoy seguro que hoy la gente ha podido aprovechar la especialidad de ustedes disertando acerca de estos temas tan interesantes y tan profundos, ¿no? Sin más, quiero pasar a recordarles los próximos Smart Webinars que están por realizarse. Tenemos el tema tecnologías innovadoras de mejoramiento genético y su impacto en la agricultura para el 30 de mayo del 2020 por José Benjamín Falk, Luis Mas, Juan Carlos Maita, Jorge Venegas y Alejandro Paz, bajo la moderación del doctor Freddy Arias y el doctor Jean Zelaya. Próximamente el 31 de mayo del 2020, bajo el tema Financiamiento Climático, Proyectos Bancales, por Evi Gómez, directora de Cooperación Externa de la Secretaría de Energía de Honduras. Va a estar súper interesantísimo, así que no lo podemos perder. Les agradezco nuevamente a nuestros dos conferencistas el día de hoy y esperamos pues que sigan siempre disponibles para podernos seguir nutriendo y enriqueciéndonos de su conocimiento, ¿verdad? Muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlos. Solo una última consulta, Ramiro y Sergio. Quedaron un par de preguntas por ahí y quisiera saber si se las podemos hacer llegar a ustedes para que nos ayuden a responderlas y después se las podamos compartir al público que estuvo con nosotros. Son como unas 4 que quedaron por ahí. Sí, con mucho gusto. Sí, con gusto. Bueno, listo. Ok. Bueno, entonces, sin más, agradecer nuevamente a GEAP Internacional por el apoyo brindado, a la coordinación de los Smart Webinars, todos los que estamos detrás de estos espacios de conocimiento tan valiosos para la comunidad zamorana y los amigos invitados. Así que siéntanse en la libertad de compartir las invitaciones cuando les lleguen. A todos ustedes que asistieron el día de hoy y especialmente a Ramiro y a Sergio por este poderoso Smart Webinar. Ramiro, muchos éxitos. Sergio, muchos éxitos en todo. Gracias. Que pasen una feliz tarde y ha sido un verdadero placer. Muchísimas